Estamos prácticamente en la recta final de la vida de David y hemos hablado en este capítulo 5 cómo David eh, fue reconocido como el rey de toda la nación de Israel. Los primeros en reconocer el reino de David fue la casa de Judá, quienes lo ungieron y lo establecieron como rey en la ciudad, en la casa de Judá. Y hubo 7 largos años y medio, 7 años y medio de conflictos internos dentro de la nación, donde estaba pues esta lucha, esta batalla entre la casa de David y la casa de Saúl, y vemos que la casa de Saúl iba pues debilitándose, mientras que la casa de David iba fortaleciéndose. Y fue después de esta crisis interna, de este conflicto entre el mismo pueblo de Dios, que pues pudieron reconocer las tribus de Israel y pudieron subir los ancianos de Israel a Hebrón en busca de David y ungirle como rey, hacer un pacto delante de Dios y establecerlo como el rey, ya no solamente de la casa de Judá, sino de todo Israel. Y vemos cómo David fue el rey en Hebrón para reinar sobre Jerusalén, sobre Judá, y después en Jerusalén para reinar sobre toda la nación de Israel. Y hemos hablado cómo precisamente nuestro Dios así reina. Jesucristo reina en Hebrón. Recordemos que Hebrón significa comunión, y en el ámbito de David comenzó a reinar después en Jerusalén, y Jerusalén significa fundamento de paz. Es decir, que en este ámbito, ¿sí? Donde Jesucristo, en esta comunión que tenemos con Él le reconocemos como Rey en la casa de alabanza, donde podemos elogiarlo, podemos bendecirlo, podemos levantar acciones de gracias, pues Él provee su reino, y en su reino hay gozo, hay justicia y hay paz. Y hemos hablado un poquito de esto, y hoy quiero pues seguir avanzando, y vamos a iniciar con el versículo 6, porque David pues conquistó la fortaleza de Sión, nos dice el versículo 7, pero en el versículo 6 hemos hablado de cómo Jerusalén estaba habitada por los jebuseos. Entonces el versículo 6 nos dice lo siguiente: que marchó el rey, es decir David, ¿sí?, con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Los jebuseos habitaban en ese tiempo esa región. Dice, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Entonces vemos que este fue el mensaje que los jebuseos le enviaron a David. No solamente se burlaron de David, no solamente estaban con una actitud de altivez en contra de David, sino vemos aquí también que estos hombres se atrevieron a retar a David y le dijeron: tú no vas a entrar acá. Entonces parte de este mensaje de los jebuseos a David es tú no vas a entrar acá. Pero leemos en el versículo 7 que David, aunque ellos se que David tomó la fortaleza de Sión. Y el versículo 9 nos dice que David moró en la fortaleza. Es decir, que no importó el mensaje de los jebuseos: tú no entrarás acá. Pero David, podemos ver que no hizo caso a la intimidación de estos hombres, sino que David marchó con sus hombres y pudo tomar la fortaleza de Sión, versículo 7, y versículo 9, moró en esa fortaleza. Es decir, que David terminó, a final de cuentas, prevaleciendo sobre los jebuseos y tomando posesión de aquella fortaleza, de ese lugar fuerte de los jebuseos. Era un lugar pues difícil de poder conquistar por la posición que ocupaba y por las murallas que tenía tal vez ese lugar, pero podemos ver que David pudo conquistar ese lugar, pudo tomar la fortaleza y después pudo morar en ese lugar.
Y déjenme decirles, hermanos, que este es el mismo principio que el Señor Jesucristo ocupa en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo es aquel que puede llegar a conquistar aquellas fortalezas que han sido levantadas en nuestra vida. Todos tenemos fortalezas que han sido levantadas en nosotros. Y estas fortalezas han sido levantadas en cada uno de nosotros por muchas situaciones, por cómo nos educaron nuestros padres, por el trato que recibimos de ellos, porque somos mexicanos, por la cultura que tenemos, por el entorno donde vivimos, ¿sí? Todo esto, por las experiencias tanto buenas como malas que hemos tenido, todo esto ha llevado a formar muchas fortalezas en nuestra vida, y muchas de las fortalezas están en nuestros pensamientos. Y pensamos de cierta manera y caminamos y vivimos y decidimos en base a esos pensamientos que ya son una fortaleza. Y caminamos así en nuestra vida. Y en esas fortalezas, cuando somos expuestos a la verdad de Dios, cuando Dios llega como la luz, Jesucristo como la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y puede alumbrar nuestro entendimiento, y nos damos cuenta de aquellas fortalezas en nuestra vida que no han sido conquistadas por Cristo, nos damos cuenta que constantemente le estamos mandando un mensaje abierto y claro a Jesucristo, como los jebuseos a David: tú no entrarás acá. Y este mensaje le podemos estar dando constantemente a nuestro Señor Jesucristo. Él quiere, como el Rey que decimos que es de nuestras vidas, queremos que Él tome el gobierno y el control de nuestra vida, de nuestra familia, de muchas cosas de nosotros. Pero constantemente le enviamos este mensaje: tú no entrarás acá. Porque hay fortalezas que se levantan en nuestra vida. Muchas han sido formadas, como ya les decía anteriormente, por lo que como nos han edificado la sociedad, nuestros familiares, etcétera. Pero otras, y la gran mayoría, son edificaciones que nosotros mismos hemos construido. Nosotros mismos hemos edificado fortalezas de las cuales no queremos que sean conquistadas, y cuando Jesucristo quiere entrar para conquistar esa fortaleza que hemos levantado, le enviamos un mensaje: tú no entrarás acá. Y así actuamos, hermanos. Debemos de reconocer esta verdad. Entonces, el Señor Jesucristo aquí nos está dando un principio con el que Él actúa en nosotros. Él puede llegar a conquistar aquellas fortalezas de nuestra vida cuando lo reconocemos como nuestro Rey. Entonces, aquellas áreas que han sido levantadas como fortalezas dentro de nosotros y que no han sido conquistadas por el Señor Jesucristo, son su objetivo. Él quiere conquistar completamente todo nuestro corazón. Que no haya un rincón, que no haya una esquina de nuestro corazón que deje de estar sin conquistar por el Señor Jesucristo. Él quiere conquistar todas las áreas de nuestra vida. Entonces, podemos ver que estas fortalezas pues están presentes en nuestra vida, y el Señor Jesucristo a través de los años se va encargando de mostrarnos cuáles son ellas, y comienza con una labor de conquista, de poder trabajar en nosotros para poder conquistar y derribar aquellas fortalezas que han sido levantadas en nosotros. A través de nuestros años en Cristo, el Señor se encarga de mostrarnos: esta es una fortaleza en tu vida y tiene que ser conquistada. Y de pronto nosotros decimos: ¿qué pasó? ¿Cómo que esta área, no, en mi vida quieres conquistarla? Y no siempre, pero una de las respuestas que le enviamos es esta: tú no entrarás acá. Señor, o sea, hemos avanzado en algunos años, pero ¿cómo esto? ¿Cómo me pides esto? ¿Cómo no me había enterado? ¿Cómo no sabía que esto era una fortaleza en mi vida? Y esto ha sido algo que está tan arraigado en mí, ¿de acuerdo? Que ¿cómo quieres tú venir y entrar aquí y conquistar esto en mi vida? Entonces hay una resistencia por parte de nosotros. Entonces, fíjense esta secuencia. En el versículo 6
los jebuseos le enviaron este mensaje a David: tú no entrarás acá. Y en el versículo 7 nos dice la Biblia que David tomó la fortaleza de Sión. Y en el versículo 9 nos dice que David moró en esa fortaleza. Y tal vez tú como cristiano puedas decir: pues yo qué fortaleza tengo, o sea, sí, soy re buena onda, el Señor se sacó la lotería conmigo. Pues, ¿qué resistencia tengo? Señor, obra en mí, obra en mí, obra en mí, ¿no? Y podemos pensar de pronto que nosotros no tenemos nada en nosotros que no haya sido conquistado por el Señor, y pensamos: ya conquistó absolutamente todo en nuestra vida. Es más, podemos llegar a pensar: ¿cómo yo, siendo cristiano que amo al Señor, cómo me dices que puedo mandarle un mensaje al Señor diciéndole: tú no vas a entrar aquí en mi vida? Pero así somos, hermanos. Y si tú de pronto piensas que eres una persona que le dices al Señor Jesucristo: tú no entres acá, estás equivocado, porque en muchas áreas de nuestra vida así somos. Voy a poner un solo ejemplo que a veces incomoda a muchos, pero es la verdad. Fíjense cómo nosotros le enviamos este mensaje a Jesús: tú no vas a entrar acá. Los diezmos. O sea, sí, Señor, te amo, creo en ti, has perdonado mis pecados, moriste por mí en la cruz, lo que tú quieras, pero tú no vas a entrar acá. Ahí sí, no. Porque hemos levantado fortalezas, hermanos. Hemos levantado fortalezas en nuestra vida y le mandamos este mensaje al Señor y le decimos: tú no vas a entrar acá. Y eso solamente nos deja ver, amados hermanos, que verdaderamente sí hay fortalezas que se han levantado en nuestra vida. Porque esta área de la que estoy poniendo el ejemplo es el ABC de la vida cristiana, lo he dicho. Es como el kinder en la vida cristiana, el que aprendamos que tenemos que leer la Biblia y que lo llevemos por práctica, lógicamente, que oremos al Señor, que nos reunamos, que cumplamos con nuestros diezmos y ofrendas. Es el ABC de la vida cristiana, es el kinder de la vida cristiana. Pero cuando el Señor comienza a llegar a querer conquistar esa fortaleza que hemos levantado en cuanto a esa área, entonces nosotros le respondemos al Señor: tú no entrarás acá. Aquí sí tú no te metas conmigo. Y estoy poniendo solamente ese ejemplo porque ese es muy clásico en los cristianos, es la verdad. Es algo que de pronto la cristiandad como que practica mucho. Esa área no me la toques, esa no. Es más, aún muchos cristianos piensan que diezman, pero la realidad es que dan lo que piensan que es el diezmo, pero no es el diezmo. Algunos nada más dan como para alivianarse un poquito la conciencia y dicen: pues bueno, ahí va esto, y pongo que es un diezmo, pero la realidad es que es solamente para sentirte un poquito tranquilo, pero ni siquiera es el diezmo. Es como una cooperación, es como algo, ahí está, ¿no? Pero no es lo que tienes que dar. Porque a Dios se le tiene que dar lo que le pertenece. Pero hemos levantado fortalezas y decimos: bueno, pues yo tengo que dar esto, pero no voy a dar esto, voy a dar menos. Ya con esto, ya es suficiente. Señor, di algo, ¿no? Pero al Señor no lo engañamos, hermanos. Y podemos poner como pretextos lo que quieras: que no me alcanza, que los útiles, que la renta, que la luz, el agua, el kilo de jitomate. Ok, pero la realidad, hermanos, es que la realidad es esta: que nosotros hemos levantado fortalezas en nuestra vida y le decimos al Señor: tú no vas a entrar acá. Y hay fortalezas en nuestra vida. Entonces, hay un mensaje de esperanza en esto que estamos viendo aquí en 2 de Samuel capítulo 5, por esta razón, porque los jebuseos dijeron: tú no entrarás acá, David. Pero vemos que David en el versículo 7
sí pudo entrar. Tomó la fortaleza de Sión y el versículo 9 nos dice que moró en esa fortaleza. Entonces esto nos llena de esperanza, amados hermanos, porque en aquellas áreas que tú identificas donde el Señor está tocando la puerta y dice, oye, esta fortaleza que tú tienes en tu vida, quiero conquistarla, y de pronto encuentras un poco de resistencia en ti, el Señor, amado hermano, como está tocando a esa área, entonces tarde que temprano Él tomará y morará y conquistará completamente esa área que se ha levantado en tu vida como una fortaleza. Cuando en el versículo 7 dice la Biblia que David tomó la fortaleza de Sión, lo que la Biblia nos está diciendo es que David pudo ocupar ese lugar y pudo conquistar ese lugar. David llegó y arrasó ese lugar y lo conquistó. Entonces el Señor quiere conquistar muchas fortalezas que se han levantado en nuestra vida. El Señor Jesucristo quiere, como dice aquí el versículo 7, tomar, es decir, quiere capturar, quiere atrapar, quiere conquistar completamente aquello que nos impide avanzar con el Señor. Porque cada fortaleza que nosotros levantamos y que sabemos que el Señor quiere conquistar, ¿de acuerdo? Que quiere tomar posesión de esa área, y nosotros le mandamos el mensaje, tú no entrarás acá, pues el obrar de Dios en nosotros se detiene, es frenado. Mientras nosotros nos opongamos y nos resistamos al Señor y le digamos, tú no entras aquí, su obrar en nosotros es frenado, se detiene. Pero ¿cómo el Señor Jesucristo puede conquistar esas fortalezas en nosotros? Todo parte de un reconocimiento delante de Él. Decirle, Señor, reconozco que esta es una fortaleza en mi vida, pero también te reconozco a ti como el Rey. Señor, conquista esto. Y colaborar con Dios para que Él pueda completamente conquistar aquello que nosotros hemos identificado como una fortaleza y que el Señor quiere conquistar. Entonces David pudo tomar esa fortaleza, pudo ocupar ese lugar y pudo conquistar completamente la fortaleza de Sión. Y cuando en el versículo 9 nos dice que David moró en esa fortaleza, nos está diciendo lo siguiente. El mensaje para nosotros es el siguiente. Cuando dice en el 9 que David moró en esa fortaleza, ¿sí? El mensaje es el siguiente, que cuando el Señor Jesucristo puede llegar a nosotros y conquistar aquellas fortalezas que han sido levantadas, el Señor nos está salvando. Eso implica el que Él tome la fortaleza, que de Él se está manifestando una expresión de amor a través de su salvación, conquistando aquella fortaleza que ha sido levantada en nuestras vidas. Entonces, cuando Él conquista esa fortaleza, nos está expresando su amor y nos está diciendo, te estoy salvando. Te estoy salvando de esta fortaleza que ha sido edificada en ti. Y cuando el Señor Jesucristo llega a tu vida y a mi vida y conquista esas fortalezas, nos está salvando, y cuando nos salva, Él disfruta esa salvación. Él lo disfruta. Dice, ya conquisté esto, y Jesucristo experimenta una satisfacción al poder ocupar aquello que estaba ocupado en tu vida por otras cosas. Él ya conquistó esa fortaleza, ahora le pertenece a Él. Entonces Él nos salva, pero también disfruta esa conquista. Dice, yo ya conquisté esto, ahora me pertenece a mí, y lo disfruta. Pero déjenme decirles algo, no solamente el Señor Jesucristo disfruta cada conquista en tu corazón. Cada vez que conquista más de tu corazón y más de tu vida y más de tus pensamientos y más de tus motivaciones y más de tus acciones, y conquista más y más de ti, no solamente te está salvando, sino Él lo está disfrutando. Pero no solamente Él lo disfruta, sino permite que cuando Él conquista tu vida, también tú lo disfrutes. Él lo disfruta, pero también tú lo disfrutas. Y como el Señor Jesucristo ha conquistado esas fortalezas y disfruta esa conquista que ha realizado en tu vida, entonces Él decide quedarse
permanecer y vivir en nosotros. Dice, yo aquí me siento cómodo porque lo disfruto. Ya conquisté esto, ahora lo estoy disfrutando. Voy a vivir aquí. Voy a acampar aquí, voy a quedarme aquí, voy a ser un habitante permanente en este lugar. Y el Señor permanece ahí. No solamente porque nos ha salvado de esa fortaleza, no solamente porque disfruta estar allí, sino también para proteger eso que Él ya conquistó. Es decir, yo ya conquisté esto y ahora voy a ser un habitante permanente en esta fortaleza que yo ya conquisté, ¿sí? Voy a quedarme a vivir aquí, voy a morar en este lugar para que nadie más lo vuelva a ocupar otra vez, para que sea mi posesión absoluta, para que nadie pueda venir otra vez y ocupar esta fortaleza. Entonces el Señor toma la fortaleza, es decir, Él no solamente conquista la fortaleza, sino Él disfruta esa conquista y permanece en ese lugar para proteger aquello que ya conquistó. Qué tremendo, hermanos. Yo creo que ahorita tú podrías enlistar una serie de cosas que el Señor ha conquistado en tu vida. Y aquellas cosas que el Señor ha conquistado, ha permitido que lo disfrutes y Él lo disfruta, esa conquista. Y cada vez que algún enemigo quiere levantarse para otra vez ocupar esa fortaleza que ya está ocupada por el Señor defiende eso que Él conquistó. Ya lo conquistó y lo defiende. Ya peleó por ello en la cruz, ya lo conquistó, ya le pertenece, disfruta y mora en ese lugar. No va a ser fácil que le sea arrebatado. Él pelea por aquello que conquistó. Hermano, recuerda tu conquista hace años. Recuerda tu conquista. Yo creo que es bueno echar memoria y recordar aquella tarde, aquella mañana, aquel 12 de febrero del año 75, donde el Señor Jesucristo llegó con uno de mis familiares y me dijo: Jesucristo te ama, y mi corazón fue quebrantado. Y pude ver la conquista de Jesucristo en mi vida. Recordemos las maravillas que el Señor ha realizado en nosotros. Y permitamos que nada ocupe esa conquista que el Señor ha realizado en nosotros. ¿Recuerdas ese encuentro que tuviste con el Señor hace algunos años, seguramente? ¿Recuerdas esa experiencia? ¿Cómo disfrutaste esa experiencia de que Jesús tocó tu corazón, que se convirtió en el Rey y en el Señor de tu vida, que perdonó tus pecados? ¿Recuerdas esa conquista? Sigue vigente, hermano. Sigue vigente esa conquista. Pero debemos de anunciar sus maravillas y recordar lo maravilloso que ha sido el Señor con nosotros. Y a través de tus años en Cristo han existido momentos en los que has visto la bondad de Dios, el amor de Dios, su compasión, su misericordia, su cuidado. Y estos son conquistas que podemos recordar delante del Señor y decirle: Señor, mi corazón ha sido conquistado por ti y te pertenece mi corazón. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que hay otras fortalezas que han sido levantadas o que podemos estar fomentando la edificación de muchas fortalezas hoy mismo. Y cuando el Señor quiere conquistar ese lugar, de pronto nos oponemos y le decimos: tú no entrarás acá. Para muchos de nosotros nuestra experiencia al principio fue esa con el Señor, ¿no? Cuando tal vez algún familiar te compartía de Cristo, le decías: no, ahorita, gracias, ¿no? Le decíamos: tú no vas a entrar aquí. Tú, y le echábamos la bronca al primo o al tío que nos compartía la escritura, ¿no? O al compañero de trabajo, y le decíamos: oye, tú y tu religión otro rollo, y muchas gracias, interesante, lo que tú quieras. Y mandábamos un mensaje a Cristo: tú no vas a entrar aquí. Pero ya estábamos en el objetivo de Jesús, y entonces Él pudo llegar y conquistar nuestro corazón. ¿No que no? Gracias a Dios por su conquista. Gracias a Dios por su conquista. Él ha conquistado y seducido nuestro corazón. No sé si al decirte esto, bueno, ahorita mi corazón está latiendo muy fuerte.
porque Él nos ha conquistado. Y vemos esta situación. Entonces, entonces, insisto en esto, versículo 6, los jebuseos le dijeron, tú no entrarás acá. David dijo, ándale. Y dice el versículo 7, David tomó la fortaleza de Sión. Y versículo 9, David moró en esa fortaleza. Entonces, podemos ver que el Señor Jesucristo conquista estas fortalezas y nos salva de esta manera. Él disfruta esta conquista y permite que nosotros también lo disfrutemos. Y Él, para proteger eso que ha conquistado, se queda a vivir allí y es un habitante permanente en eso que Él pudo conquistar en tu vida. Así que si el Señor conquistó algo en ti, hermano, tú también debes de ser muy celoso para que nadie pueda arrebatar eso de tu corazón. Nadie. Bueno, aquello de nosotros que le dice al Señor, tú no entrarás acá, es lo cojo y lo ciego que hay en nuestra vida, hermanos. Porque aquí en el versículo 6, los jebuseos le dijeron a David, le enviaron este mensaje: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Entonces estos hombres se estaban burlando de David y le decían, tú no vas a entrar acá, y aún los cojos y los ciegos con facilidad te pueden arrojar de esta fortaleza. Bueno, lo cojo y lo ciego de nuestras vidas es lo que se opone al Señor, hermanos. Escuchen bien lo que les digo. Cuando tú estás cojo en una área de tu vida, o cuando estás ciego, o cuando estás con lepra, o cuando estás mudo, o cuando estás manco, o cuando estás encorvado, en fin, cuando hay alguna situación de estas en tu vida de manera espiritual, no física, pero cuando estás enfermo espiritualmente, estás como cojo y ciego, esas áreas en tu vida son las que se oponen al Señor, porque no quieren ser conquistadas. Cuando estás cojo o ciego, miren, en el capítulo 5 de Juan hay un ejemplo muy claro de un hombre que tenía una fortaleza en su vida y se aferraba a ella. En Juan 5 se nos describe a un hombre que tenía 38 años, que estaba paralizado, y él iba a una fuente, a un estanque llamado Betesda. Dice ahí Juan capítulo 5, vamos a leerlo. Vamos a leer del versículo 1 al 8 rápidamente, y veamos en este hombre la fortaleza que él levantó. Y esta fortaleza que él había levantado se oponía para que Jesucristo lo sanara. Y vamos a ver aquí, dice Juan 5, versículo 1 en adelante: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Tenía una fortaleza que por 38 años había levantado. Dice el versículo 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Fíjense, Jesucristo llegó para conquistar pues esa área de su vida, que era un hombre enfermo por muchos años, 38, y que estaba ahí pues paralizado. Y Jesús llegó para conquistarlo. ¿Quieres ser sano? Y fíjense la respuesta en el versículo 7 de este hombre. Fue como el de los jebuseos: tú no entrarás acá. Versículo 7 dice acá: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Qué mala suerte tengo. Pero fíjense, el Señor Jesucristo llegó: vengo para conquistar este problema que tienes. Esto que por 38 años
ha sido edificado en tu vida como una fortaleza, yo vengo a conquistarla. ¿Quieres ser sano? Ay, Señor, es que me ganan. Ni siquiera dan una fichita de me toca la número 5, ¿no? Como en el seguro o al doctor, lo que sea. Ni siquiera una fichita. Nadie se compadece aquí de mí para dejarme entrar primero. Abusivos estos. O sea, fíjense, fue la respuesta de este hombre a Jesucristo fue: tú no entrarás acá. Jesús le dijo simplemente: ¿quieres ser sano? Y este cuate sacó sus rollos ahí, ¿no? Es que nadie me ayuda, pobre de mí. Es que otro desciende antes que yo. Versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, dice, y era un día de reposo. Entonces, vemos que este hombre, pues aquello que se oponía a ser sano era precisamente su problema, o sea, su fortaleza, era lo que se le oponía, ¿no? Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? O sea, no me eches tu rollo, nada más dime sí y ya. Pero este hombre comenzó: pues es que me ganan siempre, alguien entra antes que yo y recibe pues el bien de ser sanado, y yo aquí llevo ya 38 años. ¿Quieres ser sano? Es que mi abuelito. ¿Quieres ser sano? Es que mi papá no me amó lo suficiente. ¿Quieres ser sano? Es que no me dieron un triciclo Apache cuando era niño. ¿Quieres ser sano? Sí, ya. O sea, ¿por qué se opuso? Porque tenía fortalezas en su vida que no le permitían, aunque no estaba ciego, pero no le permitían ver a Jesucristo, que le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? Dime que sí, yo lo voy a hacer, y ya se acabó. Pero vemos que este hombre tenía una gran fortaleza en su vida, y cuando Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Este hombre le dijo: no vas a entrar acá. No vas a entrar acá. Bueno, Jesús a final de cuentas hizo el milagro, pero esto ilustra de una manera muy clara cómo el Señor Jesucristo quiere entrar en nosotros, en aquellas fortalezas, quiere conquistarlas y quiere morar en ellas. Es lo que el Señor Jesucristo quiere. Entonces, lo cojo y lo ciego en nuestras vidas es lo que se opone a que el Señor Jesucristo entre, conquiste y more en esas fortalezas. Ángeles me platicaba en la mañana, en el capítulo 9 de Juan también, el caso de un ciego. ¿Se acuerdan del ciego del capítulo 9? Un hombre que estaba ciego de nacimiento, y cuando estaba ahí mendigando, los discípulos le preguntan a Jesús: oye, ¿quién pecó, él o sus padres? Dice: ni él ni sus padres. Y comienza Jesús a explicar unas cosas, pero sana a este hombre ciego. Jesús hace lodo con su saliva, se lo unta en los ojos a este hombre ciego de nacimiento y lo envía, ¿no? a un lago, a un estanque, el de Siloé, para que se lavara. Y este hombre sana. Pero fíjense, este hombre igual desde nacimiento estaba ciego. Y cuando Jesús llegó, simplemente lo que hizo fue untarle lodo en los ojos y le dio una indicación: ve al estanque y lávate. Y este hombre fue con sencillez. O sea, este hombre permitió que sus fortalezas pudieran ser conquistadas por Cristo. Y vemos en estos dos ejemplos cómo podemos nosotros responder ante nuestro Rey Jesucristo, que quiere tomar aquellas fortalezas que han sido levantadas en nuestras vidas. ¿Somos como este paralítico del estanque de Betesda, o somos como este ciego que fue al estanque de Siloé para lavarse la cara? Y cuando después Jesucristo se entera que este ciego lo expulsan de la sinagoga, Jesucristo se presenta y Jesús le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Y este hombre le dice: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Dice: el que habla contigo. Dice: creo, Señor. Qué impresionante. Creo, Señor. O sea, ese hombre permitió una conquista completa de su corazón. Creo, Señor. Y lo adoró. Qué tremendo. ¿Sí se dan cuenta de esto, hermanos? Qué tremendo. Entonces vemos esta situación aquí con esto del versículo 6, 7 y 9. Tú no entrarás acá. Versículo 6. David tomó la fortaleza de Sión, versículo 7, y versículo 9, David moró en esa fortaleza. Así que el Señor Jesucristo quiere conquistar
quiere entrar, quiere conquistar y quiere morar de manera permanente en nuestras vidas. Así que el Señor Jesucristo llega de esta manera para salvarnos con su gran conquista sobre nuestra fortaleza, y Él disfruta esta conquista y permanece allí por eso mismo, y es un habitante permanente dentro de nuestro corazón. Segunda de Samuel 5, versículo 10. Avancemos un poco más. Dice el versículo 10: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Bueno, este versículo es muy interesante porque vemos que David estaba siendo engrandecido por Dios. Dios lo estaba engrandeciendo, ¿sí? Pero este engrandecimiento que estaba viviendo y experimentando David, debo decirles algo, no fue un engrandecimiento de la noche a la mañana. O sea, no fue como algo espontáneo. Ya David es el gran rey de Israel. Hemos hablado de una manera vasta. Iniciamos con 1 de Samuel capítulo 16 y ahorita estamos en 2 de Samuel capítulo 5. Hemos recorrido la vida, la historia de David desde que tenía 15 años hasta los 30 años, y nos damos cuenta que este engrandecimiento para llegar a ocupar el trono de la nación de Israel no fue de la noche a la mañana. Fue un periodo que Dios dedicó el tiempo suficiente, el tiempo necesario para preparar y refinar a David para ocupar ese lugar. Entonces no fue de la noche a la mañana. Entonces podemos ver que David, dice aquí la Biblia, que iba adelantando e iba engrandeciéndose, y Dios estaba con él, con David. Entonces el engrandecimiento de David no fue algo así como espontáneo. Ay, ya miren, el rey de Israel. No, fue algo en lo que Dios invirtió mucho Dios en él. Entonces David fue preparado durante muchos años, 15 años de persecución, y antes siendo pastor, desde que era un chamaquito, pastor, ahí siendo diligente en el cuidado de las ovejas de su padre Isaí. Entonces David llevó un recorrido muy largo y fue preparado durante largo tiempo por Dios. ¿Para qué? Para que David pudiera ser engrandecido y para que David pudiera disfrutar este lugar que Dios le estaba dando. Entonces David llegó al lugar de este engrandecimiento porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y en todo este periodo, en todo este recorrido donde hubo persecución y David estaba angustiado hasta el alma, donde lo traicionaron muchos, donde otros lo querían apedrear, de sus propios hombres lo querían apedrear, acuérdense de eso, donde conquistaron a la familia de David y de sus hombres, cuando muchos lo traicionaron, cuando muchos le dieron la espalda, cuando David estaba siendo perseguido por sanguinarios, en fin. O sea, toda esta situación, amados hermanos, preparó a David para que él pudiera disfrutar de esta grandeza que Dios estaba llevando con él. Y en todo este recorrido, Dios siempre estuvo con David, dice el versículo 10. Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Es decir, que aún en los tiempos difíciles, Dios siempre estuvo con David, hermanos. Cuando David fue atrapado por los filisteos, cuando estuvo a punto de morir por los filisteos, cuando Saúl lo iba a atrapar, cuando los de Sif traicionaron y fueron de chismosos ahí con Saúl. Oye, ¿no está aquí David entre nosotros? ¿No? Cuando, en fin, en todas estas situaciones difíciles, cuando su esposa Mical fue entregada a otro hombre, en todas esas situaciones Dios estuvo con David, hermanos. Dios estuvo en los momentos de mayor dificultad con David. Es más, en el tiempo que David se apartó de Dios, 1 año 4 meses, cuando estuvo entre los filisteos, dispuesto a pelear contra Israel, apoyando a los filisteos, Dios estaba con David. Dios estuvo con este hombre siempre al pendiente de su vida y provocando Dios algunas circunstancias para que volviera en sí. La conquista de los amalecitas, ¿recuerdan eso? Lo vimos cuando David estaba dispuesto a pelear contra Israel,
apoyando a los filisteos. Mientras que eso sucedía, los amalecitas aprovecharon que la ciudad de Siclag, donde vivían las familias de David y de sus hombres, estaban desocupadas de los hombres, llegaron a conquistar ese lugar y se llevaron cautivas a todas las personas, ¿de acuerdo? Bueno, eso Dios lo permitió para hacer despertar a David. Entonces Dios siempre estuvo con David. Y vemos en este versículo 10 que llegó un momento importante en la vida de David. Dios engrandeció a David. ¿Por qué? Porque Dios siempre estuvo con él. ¿Y por qué razón? Porque Dios, a través de todas las experiencias que tuvo, Dios lo preparó durante mucho tiempo para poder llegar a este punto, que él pudiera ocupar y disfrutar del trono de Dios. Y lo mismo pasa contigo y conmigo, hermano. Dios tiene en su corazón el que tú reines con él. Y para esto Dios nos ha preparado, hermanos. O sea, Dios nos ha estado preparando a través de los años y Dios ha estado con nosotros todo el tiempo. Bueno, entonces nos dice este versículo 10 que David iba adelantando, es decir, que David estaba caminando con Dios. Es lo que nos indica esta palabra adelantar. David estaba caminando con Dios, es más, estaba corriendo ya con Dios. No solo caminaba con Dios, sino David ya corría a la meta del supremo llamamiento. David corría ya al lado de Dios y Dios hizo prosperar a David. Y Dios, amados hermanos, hizo que David pudiera ser engrandecido. Y esto es glorioso. Bueno, el plan de Dios, en el plan de Dios, amados hermanos, siempre hay un galardón que Él nos promete, siempre. Pero debemos también reconocer que no solamente Dios promete recompensas o galardones, sino que también nosotros, a través de nuestra travesía en esta vida, experimentamos situaciones de dolor y de dificultad en el proceso de entrenamiento que Dios está realizando con nosotros. O sea, también hay dolor, hermanos, también hay situaciones de dificultad que hemos vivido. ¿Quién no? A ver, que levante su mano quien no ha experimentado un tiempo de dificultad o de dolor o de angustia, aún ya siendo cristiano, y que nos testifique aquí cómo la ha hecho. Porque aún siendo cristianos, hermanos, no podemos evitar la aflicción, el dolor y la angustia en muchas situaciones. El poder de pronto experimentar algunas dificultades, pero todo eso Dios lo ocupa para poder entrenarnos. Es un proceso de entrenamiento que Dios permite en nuestras vidas. En cierto sentido, hermanos, no debemos de temer a algunas dificultades o algunas situaciones de dolor que se presenten en nuestra vida. No debemos de tener como esta visión por parte de Dios. Cuando tú te encuentres en un momento de dificultad, en un momento de dolor, debes de pensar lo siguiente: Señor, tú me estás entrenando, ¿sí? Estoy en el proceso de entrenamiento para ser engrandecido. Para ser engrandecido. Ahora, el engrandecimiento no le esperes en 15 días. Tampoco esperes el engrandecimiento de, qué buen trabajo haces, en frente de todos. Ay, miren qué excelente trabajo. Charles, no, se va la luz. Impresionante, ¿no? Bueno, ya tuvo su recompensa. Pero el engrandecimiento nos lo va a dar Dios mismo en la manifestación de Cristo. Cuando Cristo venga, Él vendrá en su gloria, y aquella gloria que Él ha trabajado en nosotros también ha de manifestarse. Ese será nuestro engrandecimiento. El reconocimiento y la alabanza que proceda de Jesucristo mismo. Eso será nuestro engrandecimiento. Porque a veces esperamos que se nos engrandezca aquí en la vida, ¿no? Ay, qué buena labor haces. Ay, no, de veras, qué bien agarra la escoba. Eres sensacional en la escoba. Nadie como tú para barrer y trapear. Denle un aplauso al hermano. Todos aplaudiendo, ¿no? Qué bien lo hace. Bueno,
Si esperamos ese engrandecimiento, nuestra vista es muy corta, hermanos, porque el engrandecimiento vendrá en el día que Jesucristo regrese. Y cuando Él venga, entonces participaremos de su gloria y seremos engrandecidos con Él. Aún los cristianos en este tiempo buscan el engrandecimiento. Es que quiero ser pastor, que se me diga apóstol, yo soy el profeta de Dios. Y quieren el engrandecimiento y lo tienen. Bueno, ya recibieron su recompensa. Pero el engrandecimiento que proviene de Dios será cuando Él regrese. En ese momento seremos engrandecidos. Así que no te preocupes si no se te reconocen algunas cosas, porque el engrandecimiento proviene de Dios. Ahora, está bien decir, gracias hermano, ¿no? Gracias que nos has apoyado aquí a limpiar, gracias, ¿no? Pero el hermano no está buscando el engrandecimiento, ni tú estás buscando engrandecerlo. Y eso es muy diferente. Entonces tenemos que saber que Dios ha prometido galardones, recompensas. De hecho, si leemos Mateo capítulo 5, 6 y 7, vamos a ver cantidad de recompensas que Dios promete, Jesucristo. Apocalipsis 2 y 3, más recompensas. Y en muchas otras partes de la Biblia. Pero debemos de saber esto, que la recompensa, el galardón que Jesucristo nos va a dar, también no podemos perder de vista que en el proceso de recibir esto, de ser engrandecidos, también experimentamos dificultades. Jesucristo dijo, por ejemplo, dice, bienaventurado eres cuando te persigan, cuando te vituperen y digan toda clase de mal contra ti mintiendo. Gózate y alégrate porque tu galardón es grande en los cielos. Entonces Jesucristo dijo, hay un galardón y bienaventurado eres cuando te persigan. David, eres bienaventurado porque Saúl te persiguió 15 años. Y recibirás un galardón y también serás bienaventurado cuando se diga toda cosa falsa en contra tuya y que estén mintiendo. Que se diga, es que me hizo, es que así y tú inocente. Bueno, no te vengues, ni busques el justificarte y aclararles a todos las cosas. Simplemente el Señor Jesucristo dará su recompensa. Pero vemos allí esta situación. Entonces, vemos aquí esto. Entonces, el Señor Jesucristo también ha prometido recompensas para nosotros, pero no podemos evitar la dificultad y a veces el dolor en el proceso para poder ser engrandecidos. Y el versículo 10 nos dice esto, que David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Qué impresionante es esto. Entonces, bueno, vemos esto. Ahora, en el versículo 11, segunda de Samuel 5, versículo 11, leemos lo siguiente. Dice, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Bueno, este versículo, ¿qué nos indica? Nos indica algo que estaba pasando con David. Lo que nos revela este versículo es que David comenzó a ser un hombre de influencia y un hombre importante. David, de influencia y un hombre importante. ¿Por qué? Porque vemos aquí que el rey de Tiro, ¿sí? Hiram, reconoció a David que era un hombre sobresaliente, y al reconocer esto de David, le envió los mejores artesanos que tenía, los mejores carpinteros y canteros, se los mandó a David. Órale, aquí te mando mis mejores artesanos, y no solamente ellos, sino material de buena calidad para construir tu casa, David, un palacio para ti. Entonces esto nos deja ver la influencia que David estaba teniendo, no solamente en Israel, sino en las regiones alrededor de Israel. David comenzó a convertirse en un hombre de mucha importancia y de mucha influencia, de tal manera que este rey llamado Hiram de Tiro, ¿sí?, reconocía la grandeza de David. Entonces David era un hombre con mucha influencia y con
una importancia sobresaliente. Esto nos indica el versículo 11. Y en el versículo 12, leemos algo interesante. Dice aquí el versículo 12. Dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Bueno, este versículo nos dice que David pudo entender. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que entendió David? Entendió, según este versículo 12, entendió tres cosas. Y vamos a ver estas tres cosas. Y con esto vamos terminando. David entendió tres cosas. O sea, dice aquí la Biblia que David entendió que Jehová lo había confirmado como rey de Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Es decir, que después de que David recibió a los embajadores de Hiram, rey de Tiro, con este presente de madera y de materiales para construir una casa a David, y que le mandó material de excelencia, David pudo entender en ese momento, dijo, caray, o sea, hasta los reyes de otras naciones reconocen mi posición. Entonces David, en ese momento, nos dice el versículo 12, que entendió. ¿Cómo necesitamos ser gente entendida, hermanos? De verdad, gente con entendimiento espiritual. Y bueno, ¿qué es lo que entendió David? Número uno, David entendió que Jehová, o sea que Dios, le había confirmado por rey sobre Israel. Eso es lo primero. David pudo entender, Dios ha sido, Él es el Señor, nuestro Dios, es el que me ha confirmado a mí para yo ser el rey de la nación de Israel, de su pueblo santo. De este pueblo que le pertenece a Dios, Dios me ha dado entendimiento y ahora comprendo que Dios me ha confirmado a mí, a David, para ser el rey sobre Israel. Entonces, vemos que David pudo entender esto, que Dios era el que lo estaba confirmando como el rey de Israel. Y veamos aquí la palabra confirmar que se utiliza en este versículo, nos indica lo que David estaba comprendiendo. Él entendió que Dios lo estaba confirmando, es decir, que Dios estaba estableciendo a David, que Dios había preparado a David, ya hemos hablado, por más de 15 años, David había sido preparado por Dios para ser confirmado como el rey de Israel. Y Dios ocupó el tiempo necesario para de preparar a David para que él fuera el rey de esta nación de Israel. Entonces la palabra confirmar también significa esto, preparar. Y esta palabra confirmar también significa necesario. Y cuando vi esto de que la palabra confirmar también significa necesario, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 25, hablando de Cristo, el apóstol Pablo dijo, porque es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces Pablo dice, es preciso, y esa palabra preciso significa necesario. Es preciso, es necesario, de manera obligatoria, que Cristo reine para que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, que cuando David pudo entender que Dios lo había confirmado, ¿sí? Nosotros ahora necesitamos también recibir este entendimiento de que Dios, hermanos, escuchen bien esto, Dios ha confirmado a su Hijo Jesucristo como el Rey de los cielos y de la tierra, como el Rey eterno, como el Rey de los siglos, como el Rey de reyes y el Señor de señores, como el Rey que tomará posesión de toda la tierra, ¿sí? Y de todo el universo. Necesitamos tener este entendimiento que es necesario
Y aquí en este versículo 12 de 2 de Samuel 5, vemos un cuadro de cómo Cristo es el rey, hermanos. Aún el Salmo 2, versículo 6, nos dice la Biblia, ¿no? Cómo Dios ha puesto a su rey en Sión, su monte santo. Dios ya ha preparado, ya ha puesto, ha colocado a su rey en Sión. Entonces es necesario, es preciso, de manera obligatoria, que Cristo reine. Bueno, entonces con esta palabra confirmar entendemos que Dios proveyó a David para ser el rey, que Dios estaba reparando el reino, porque el reino fue muy dañado en el tiempo de Saúl y de Abner y de Isboset. Fue muy dañado el reino de Israel, a tal punto que Israel estaba en un conflicto interno, la casa de Saúl contra la casa de David, y los filisteos conquistaron muchas ciudades de Israel. Entonces había un tiempo de mucha crisis, pero cuando David entendió que Dios lo estaba confirmando por rey sobre Israel, David comprendía que Dios estaba reparando el reino. Y eso va a pasar exactamente cuando Cristo venga y ocupe los reinos de este mundo. Porque ahorita podemos ver una descomposición general en todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero cuando Cristo venga y sea el rey, entonces Él va a comenzar a reparar aquello que está torcido y chueco en este mundo. Qué tremendo. Gracias a Dios por Cristo. Entonces la palabra confirmar implica esto, una reparación por parte de Jesús sobre todo el universo. Bueno, también esta palabra confirmar significa colocar, y es lo que les digo del Salmo 2:6. Dios ha colocado a su rey en Sión, su monte santo. Y con la confirmación de David como rey, Dios estaba enderezando completamente todo lo chueco en este pueblo llamado Israel, y de igual manera Jesucristo va a enderezar todo lo chueco que hay en este mundo. Entonces podemos ver que David entendió que Dios lo había confirmado como rey sobre Israel. Número 2, David entendió, está igual en el versículo 12, David entendió que Jehová había engrandecido su reino. Entonces vemos que el reino de David comenzó a florecer, comenzó a ser enaltecido, comenzó a ser un reino distinguido entre los demás reinos de la tierra. El reino de Dios a través de David era un reino de distinción, un reino diferente a los reinos de los moabitas, de los edomitas, de los filisteos, de todos los pueblos de Egipto, en fin. Era un reino distinto, completamente distinto. Pero ahora aquí hay algo interesante, porque David dice que entendió que Dios había engrandecido su reino, es decir, el reino de Dios, el reino de Dios. Claro que David era el rey, pero era rey sobre el reino de Dios. Entonces vemos aquí que David pudo entender que lo que se estaba engrandeciendo era el reino de Dios, hermanos. Y David podía decir, pues sí, yo soy el rey de esta nación, pero el reino es de Dios. Yo solamente soy una pieza en su gran rompecabezas de Dios, ¿sí?, que me está colocando para ocupar mi lugar y para formar este rompecabezas del plan eterno de Dios. Y simplemente ocupo mi lugar y se acabó. Pero el reino es de Dios. Ni siquiera es mío, aunque Dios en su misericordia me ha permitido que yo sea el rey de Israel. Pero entiendo, decía David, entiendo que Dios, ¿sí?, ha engrandecido su reino, el reino de Él, su reino, un reino que es eterno, un reino que durará por siempre. Pero es el reino de Dios, no es mi reino. Dios me permite participar en ese reino, pero Él es el Rey de Reyes y de Él es el reino. Entonces, este entendimiento está muy interesante, porque esto lo podemos aplicar para la vida cristiana en estos tiempos. Fíjense, David entendió esto, que
Dios lo estaba engrandeciendo su reino, pero en la cristiandad se da mucho esto, que hay personas a las que podemos nosotros engrandecer, o hay personas que se engrandecen solitas. ¿De qué manera? Fíjense bien, la Biblia habla de dones que Dios da a su cuerpo. El don de la profecía, el don de la sanidad, el don de los milagros, en fin, ahí podemos leer Romanos 12 y Primera de Corintios 12 y vemos cantidad de dones que Dios da para perfeccionar y equipar y edificar a su cuerpo, a los santos de Dios. Pero desafortunadamente no tienen la visión y el entendimiento que tenía David. David entendía, yo soy el rey de esta nación, ¿sí? Pero entiendo que Dios me ha engrandecido en su reino. Es decir, que el reino es de Él, ¿de acuerdo? Y en la cristiandad pasa esto, que de pronto alguien tiene el don de la profecía y nos encargamos de engrandecerlo nosotros mismos. O él solito se manda a hacer unas tarjetas y se engrandece, ¿no? Soy el profeta, ahí invítame a tu congregación y noche de profecías, ¿no? O noche de sanidades. Y entonces nosotros tenemos, por naturaleza, los seres humanos somos así, que vemos a alguien que destaca en una situación y lo queremos enaltecer y lo queremos engrandecer. Y cuando Dios da sus dones, pues esos dones sí son notables en el cuerpo de Cristo. Cuando un hermano o una hermana tienen este don que le ha sido dado por el Espíritu de profecía, es para edificar el cuerpo de Cristo. Pero es bajo el reino de Dios, y el reino de Dios es engrandecido. Pero el problema está cuando se engrandece a la persona, cuando se le toma más allá de lo que se le debe de considerar, ¿no? Porque este tipo de dones son muy notables en el cuerpo de Cristo, ¿no? Son muy notables. O sea, cuando una persona tiene, Dios se mueve a través de sanidades, pues es algo muy notorio. Pero de pronto, ya cuando ellos mismos se exaltan en esa situación, o cuando todos los demás se encargan de exaltar a esa persona, ya ahí está el daño, ahí ya está el problema. Porque a final de cuentas, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Todo, hermanos, todo. O sea, aún lo que nosotros podemos llegar a tener es porque lo hemos recibido por parte de Dios. Entonces, cualquier don que Dios da a su iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo y no es para la exaltación de esa persona. Porque David pudo entender, y esto es muy interesante, que Dios es el que había engrandecido su reino, el reino de Él, de Dios. Entonces vemos esta situación. David entendió que Dios había engrandecido su reino, es decir, que era un reino distinguido, era algo diferente. Entonces David sabía que el reino le pertenecía a Dios, que era el reino de Dios, el reino de Dios. Y David fue invitado a participar de este reino. Y número 3, David entendió que Jehová había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Esta era la razón por la que David había sido engrandecido y colocado como rey. ¿Para qué? Bueno, por amor de Israel, por amor del pueblo de Dios. Los mismos ejemplos que les vengo diciendo, es exactamente lo mismo. O sea, cuando nos encontremos una persona que se sienta mucho porque es profeta, o porque diga soy apóstol o lo que tú quieras, y que realmente lo sea, podemos ubicarlo de esta manera. Sí, hermano, eres profeta, gloria a Dios, pero déjame decirte algo, esto Dios te lo ha dado por amor de su pueblo. Es por esa la razón, no porque seas muy especial, no porque Dios haga distinción, sino por amor de su pueblo. Dios te ha dotado con este don. Bueno, David lo entendía. El asunto es que nosotros también lo entendamos, tengamos o no ese tipo de dones. Aunque Dios reparte con su espíritu,
como Él desea para edificación de su propio cuerpo. ¿De acuerdo? Pero el asunto es esto: si Dios dota a alguien de algo, de un don espiritual, no es para el engrandecimiento de esa persona, sino que Dios lo da por amor de su pueblo. No es porque ese sea el favorito de Dios. ¿De acuerdo? Eso lo debemos de tener claro, hermanos. Entonces, cuando te llegue un profetita y yo el profeta de Dios, sí, hermano, gloria a Dios. Si Dios tiene algo para mí, dímelo. Y tú, como eres alguien que lee la Biblia y tiene comunión con Dios, puedes discernir si su palabra es verdadera o te está inventando algo, comió pozole en la noche. ¿De acuerdo? Y después de que te suelte su rollo, entonces le podemos decir con toda confianza: sí, hermano, Dios te ha dotado de ese don, pero ha sido por amor de su iglesia, de su pueblo. Y ya, te das la vuelta y le dices: nos vemos pronto, ¿no? Y ya. Bueno, entonces David sabía que Dios quería usarlo como el rey de Israel. Esto lo tenía muy claro David: Dios me quiere utilizar para que yo sea el rey de Israel. Qué bendición el que Dios me quiera ocupar de esta manera. Pero, a ver, déjenme decirles esto. O sea, Dios sí amaba a David, por supuesto que amaba a David. De hecho, David significa el amado, ¿no? Es una figura de Cristo. Cristo es el amado de Dios. Entonces, Dios amaba a David, pero no era por amor a David que Dios le daba el reino a David. Era por amor de su pueblo, es decir, por todos. David, te amo, así como amo a este y a este y a ese también. Así como amo a esta tribu y a esta tribu. Así como amo a todo mi pueblo, a ti también te amo, David. Pero te pongo como rey, disfruta de esta gran bendición, ¿sí? Porque yo amo a todo mi pueblo. Y por amor a mi pueblo, bueno, permito que tú seas ahora el rey. Entonces, Dios amaba a David, por supuesto, pero no era por amor a David que lo había elevado a esa posición, sino por amor de su pueblo Israel. Qué tremendo, hermanos, ¿sí o no? Bueno, pues vamos a dejarla aquí y vamos a seguir avanzando un poquito más. Ya estamos en la recta final de la vida de David y pues ya pronto vamos a pasar, pues vamos a seguir en Mateo 1:6 todavía, pero vamos a ir a ver otras cosas ya después de que hemos visto. Porque hemos estudiado la vida de David, hermanos, porque en Mateo 1:6 se cita a David como el rey David. Entonces, pues bueno, o sea, podemos, Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 17, regularmente nos pasamos de largo esa parte. Ahí está, las genealogías ni la entiendo, mejor me voy al versículo 18. Pero, y a veces cuando nos decimos, bueno, sí voy a leer las genealogías. Y ya Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y David engendró a quién sabe qué y no sé qué tanto. Y cuando llegamos a David, el rey David, pues decimos, sí, pues el rey David. Pero ¿por qué es el rey David? Bueno, hemos visto un panorama general para que nos demos cuenta por qué Mateo capítulo 1, versículo 6 menciona a David como rey. Y lo estamos viendo acá. Bueno, pues Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sin duda, Señor, hay fortalezas en nuestra vida que pues nos hemos opuesto para que tú no conquistes aquellas áreas. Pero en esta tarde como iglesia reconocemos que tú eres nuestro Rey y que tú eres nuestro Señor, y cada uno de nosotros puede identificar con claridad aquellas áreas que tú quieres conquistar. Así que, Señor, entra, conquista y vive de manera permanente en aquello, Señor, en aquellas áreas. Y sigue conquistando más de nuestro corazón, más de nuestra vida, Señor, más de nuestros pensamientos, más de nosotros. Conquista más de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque aún las fortalezas, Señor, pueden ser conquistadas completamente por ti. Te bendecimos, Señor.
Y gracias también porque David pudo entender, Señor, que él estaba participando en tu reino y que tú lo habías engrandecido sobre tu reino por amor a tu pueblo Israel. Ayúdanos en esto, Señor, también a nosotros. En el nombre de Jesús, te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Rey y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.